el caso de hoy vamos a hablar de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es un escritor ya fallecido, obviamente, uruguayo, que trabajó mucho sus textos, sus cuentos, ¿no? El contexto de la selva, de lo más rural no es exactamente la palabra, ¿no? Pero eh, ese ambiente eh, opuesto, diríamos, al de ciudad, ¿no? Su libro más conocido es Cuentos de amor, de locura y muerte. Yo recuerdo haberlo leído en el colegio, en la primaria, y es totalmente impactante. Son cuentos muy fuertes, diríamos muy turbios hoy en día, ¿no? Donde justamente se ponen en juego estos tres elementos que figuran en el título del libro. Eh, pero bueno, también obviamente tiene muchos otros libros. Una frase de él eh, que, que se ha rescatado y mantenido a lo largo del tiempo, dice: no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Hay escritores que coinciden y hay otros que que plantean lo opuesto, ¿no? Eh, por ejemplo, Stephen King dice en su libro Mientras escribo que si ya sabe lo que va a ocurrir en la historia, le resulta aburrido escribirlo, ¿no? Eh, y él recomienda justamente eso, escribir sin saber qué va a pasar. De igual manera, podemos plantear que hay intermedios, ¿no? Acá esta frase de Horacio Quiroga no está diciendo que te tenés que saber todo el dedillo, todo en detalle que va a ocurrir, pero tener una idea. Eh, yo creo que este consejo, este planteo, es muy útil para los escritores principiantes, ¿no? Los que empiezan a escribir, que por ahí se pueden trabar en alguna parte de la historia, que se les puede complicar resolver los conflictos que plantean, eh, los problemas que se le presentan a los personajes, ¿no? Pueden avanzar hasta cierto momento de la historia y después no saben cómo continuar, cómo retomar y dar un cierre, resolver eso que escribieron en la primera parte. Eso me ha pasado con algunos alumnos de mis talleres, de mis clínicas de novela. Eh, bueno, planificar la historia de antemano puede ayudarnos en eso, ¿no? También tener en cuenta las estructuras eh, del, para las historias, eh, principalmente cuando hablamos de novela, que es algo extenso, ¿no? Y que surgen varias tramas principales y secundarias. Eh, Conocer diferentes esquemas de estructuras de las historias, tener algún modelo de planificación puede ayudarnos. Estas herramientas las menciono en mi taller de escritura que está disponible acá en YouTube, una serie de videos que abordan diferentes cuestiones, así que si les interesan pueden ir a buscarlo ahí. Y vamos entonces ahora con el decálogo de Horacio Quiroga. Punto número 1. Cree en un maestro. Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Bueno, esto ya era algo que se mencionó en otros decálogos de los que vengo hablándoles, ¿no? Que es tener un referente. Acá siempre con el cuidado de no terminar copiando el estilo del otro, ¿no? Pero para empezar, eh, tener un modelo, tener un referente, eh, una aspiración a ser tan bueno como, nos puede ayudar, nos puede motivar, ¿no? Digo, yo por ejemplo en mi escritura, mis libros, son muy diferentes a los de Stephen King, que para mí Stephen King es mi escritor favorito, el mejor que he conocido.
podría decirse que es mi maestro, en este sentido lo plantea Quiroga, pero los estilos son totalmente diferentes y yo no busco imitarlo. A mí lo que me fascina de Stephen King es su capacidad de eh, poner a los personajes en situaciones extremas y eh, mostrar la complejidad de, del personaje, de sus sentimientos, sus pensamientos al estar en esa situación y tener que ver cómo salir de ahí, ¿no? Digo, meterse en la psicología del personaje, en la complejidad del personaje. Eh, Eso es algo que yo he visto en casi todas las novelas de Stephen King. Él tiene muchísimos libros. Eh, yo he leído entre novelas y relatos 50 obras de él, más de 50. Y hay muy pocas en las que no aparece eso, ¿no? En las que no muestre lo que piensa, siente y el dilema mental, eh, el dolor mental también, ¿no? De los personajes. Y es algo que yo busco hacer en mis novelas, es algo que me interesa de la escritura. Yo estudié previamente psicología, ¿no? Pero no lo estoy copiando, ¿sí? Sino que intento a mi manera, con mi estilo, poder poner esto en juego, ¿no? Eh, es como una especie de, digamos, de estética, podría decirse, porque hay otros escritores que no, que simplemente que narran hechos, aventuras, y lo que les importa principalmente es la peripecia. Acá estamos hablando de la complejidad psicológica de un personaje. No es lo único que aborda Stephen King, obviamente, ¿no? Los escritores no es que en sus libros abordan una sola cuestión, pero sí hay una que se destaca. Esa es una de las que se destaca de Stephen King y es, yo diría que la principal que me interesa transmitir en mis obras, ¿no? Digo, por ejemplo, en la saga de Etelred del origen vampírico, que son 4 novelas cortas de entre 100 y 150 páginas, eh, me enfoco en transmitir el ambiente de, de opresión, de desesperación de las protagonistas, ¿no? El estar, bueno, empieza el primer libro con una de las protagonistas encerrada en una celda, desnuda, con laceraciones en el cuerpo, y quizás tenga una posibilidad de escapar. Y bueno, toda esa peripecia, su cerebro no para, ¿no? Su mente no para porque está con mucha presión, con mucho miedo atormentándola, con dolor en el cuerpo atormentándola, eh, ¿no? Entonces, bueno, eso como para dar un ejemplo, ¿no? Del enfoque. La novela La chica de los libros, que es una historia de una joven secuestrada por un tratante de blancas que se refugia en las historias ficcionales que ha leído como para superar o sobrevivir al encierro y a la violencia de la que es víctima. Eh, y aparece otro personaje, que es el que cuenta la historia, que es un personaje, un narrador testigo, que habla de la víctima de forma despectiva, la trata de estúpida, ¿no? Eh, y bueno, esa configuración del personaje tiene que ver con lo que ha vivido, tiene esa mirada del mundo por lo que ha vivido, eh, y ahí ya se empieza a plasmar una complejidad, ¿no? Que bueno, al final de la novela se entiende por qué de ese comportamiento, pero eh, eh, está mucho digamos, esa sensibilidad, esa contraposición, ¿no? De un personaje víctima, pasivo, tranquilo, inocente, con este otro personaje agresivo, de iniciativa, de eh, que mira a los otros con un poco de superioridad, ¿no? Bueno, eh, nada, si alguien ha llegado a leer mis libros y conoce la obra de Stephen King
y quiere dar su opinión, si nota esta cuestión, es muy interesante para conversarlo, ¿no? Pero sí, los invito a buscar, a identificar quién es su maestro, ¿no? ¿Quién es ese autor que les fascina, que tiene algo de lo que ustedes quieren aspirar y encontrar su propia forma de hacerlo, ¿no? Bueno, se fue el tiempo con este primer punto. ¿No? Hay cuestiones que tienen para desarrollar bastante, ¿no? Para conversar bastante y, y por eso hace un poco extenso. El punto número 2 dice, cree que su arte es un clima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. Bueno, esto también ya lo hemos mencionado en otros decálogos, ¿no? Esa cuestión de eh, dejarse llevar, ¿no? Eh, aceptar que a veces en el arte hay algo que surge con fuerza, que se impone y dejarlo ser, acompañarlo y no censurarnos a nosotros mismos, ¿sí? Punto 3 dice, resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. Bueno, esto se relaciona con lo que estuve hablando en el punto 1, ¿no? Eh, la cuestión de tener un referente, de mirar, de aprender y encontrar la forma propia que lleva su tiempo, ¿sí? Por eso acá dice una larga paciencia. Eh, el punto 4. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con el que lo deseas. Ama a tu arde como ama a tu novia, dándole todo tu corazón. Bueno, esto hay muchos escritores que dicen, ¿no? Sin la pasión no se puede escribir. Eh, Sabemos que la literatura hoy en día, en la actualidad, no es, no está dentro del top 10 de profesiones con las cuales ganar dinero, que la mayoría de que lo hacemos por pasión, porque nos gusta, porque nos hace sentir bien. Entonces, eh, ese sentimiento de amor hacia lo que estamos haciendo, hacia la historia que se nos ocurrió, hacia nuestra propia capacidad para llevarlo adelante, ¿no? Esta cuestión de confiar en nosotros mismos es muy importante, ¿sí? Yo tenía un alumno en un taller que reescribió su novela no sé ya cuántas veces, diría más de 8, eh, y algunas de esas veces fue directamente a reescribirla completa, eliminar personajes, agregar personajes, y viene trabajándola desde el 2016. Y recién ahora, hacia finales del 23, la terminó. O sea, muchos años. Eh, y sigue apasionándole volver a corregirla, volver a modificar, a ver qué cosa hay que pulir, ¿no? Cómo se transmite la emoción de esa historia. Realmente yo creo que ahí hay mucha pasión eh, y una necesidad muy fuerte por contar esa historia y porque transmita lo que a él genera, ¿no? Entonces es un proceso largo encontrar el modo, el sentirse satisfecho con el propio trabajo y ahí hay que tener perseverancia, hay que tener paciencia, ¿sí? Eh, Esa es la principal ingrediente para el éxito, diría, ¿no? Acá como dice Quiroga, eh, el sentimiento de pasión por eso que estás haciendo eh, es lo que nos va a mantener motivados para perseverar cuando resulta difícil, ¿sí? Porque
escribir una historia con la cual nos sintamos satisfechos, que transmita lo que queremos transmitir, es complejo, lleva su tiempo de aprendizaje. ¿Sí? Punto número 5. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. Esta es la cita que mencionaba al principio. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. Bueno, esto es una enseñanza que se trabaja mucho en los talleres de escritura, ¿no? El inicio y el final son muy importantes. Ambos tienen que ser muy contundentes. El principio tiene que atraer al lector, tiene que cautivarlo, tiene que motivarlo a seguir escribiendo. En este sentido vemos que a lo largo de la historia ha habido un cambio, ¿no? En relación a los estilos de los inicios de las historias. Antes, previo a internet, previo a la fotografía y todas estas cuestiones técnicas, no había por el conocimiento de mundo como hay ahora, o que cualquier cosa puedes agarrar y googlearla y ver una imagen. Entonces, los inicios solían ser muy descriptivos, muy de presentación de personaje. Hoy en día, eso es un estilo que ya no se utiliza, sino que se trata de empezar in media res, ¿no? Empezar más en medio de la situación, e ir presentando a los personajes de manera intercalada, digamos, hablando de sus características de manera intercalada mediante avanza la acción. ¿Sí? Eso es interesante tenerlo en cuenta eh, para pensar qué tipo de historia, qué tipo de relato, qué tipo de forma de historia queremos construir, ¿no? Eh, y también, bueno, evaluarnos nosotros como lectores de qué nos pasa cuando empezamos a leer y tenemos estos 2 tipos de inicio. A mí hay un libro que paradójicamente me ha resultado muy denso, muy pesado y por otro lado me pareció fascinante, que es El navegante de Morris West. Para el que no sabe, Morris West es el escritor de El abogado del diablo, muy conocida por la película. Y en ese libro, en El navegante, tiene 2 partes. La primera parte es un personaje que está planificando un viaje y tiene que reclutar gente. Entonces toda la primera parte es totalmente descriptiva de ese personaje y de la gente que se va a sumar a la tripulación. La segunda parte zarpan y empieza ahí a producirse realmente la historia, ¿sí? Y los hechos interesantes. A mí personalmente la primera parte me resulta densa, pesada, me lleva mucho tiempo leerla, porque es esto, es pura presentación de personaje y de situación. Y la acción verdaderamente de la historia, lo interesante, ocurre en la segunda parte. La primera parte era necesaria porque necesitas conocer quién es quién y cómo es la situación que llegan para que estén en esas condiciones. Pero bueno, hoy en día eso se plantea de otra manera. Empieza la acción, empezaría el viaje en alta mar y se iría reponiendo qué es lo que pasó previamente, ¿no? En mi novela El cazador de piratas, la travesía de Elena, empieza con la protagonista encerrada en una celda de un barco pirata. En el primer capítulo ella es rescatada y luego va a sumarse a una travesía en alta mar con sus rescatadores. A lo largo de la historia se van intercalando mediante flashbacks el pasado de ella, las circunstancias en las cuales llegó a estar en esa situación, en la celda pirata, y también el pasado de varios marineros, ¿no? Que también tuvieron sus enfrentamientos, sus cuestiones con los piratas en el pasado. Estas son 2 formas totalmente opuestas, ¿no?
un inicio muy lento, muy descriptivo, muy de presentación de personaje, y otra un inicio en media res con donde se repone el pasado mediante flashback a lo largo de toda la novela. Obviamente hay otras formas intermedias. Eh, Quería presentarles eh, casos opuestos para que noten bien esto que les estoy diciendo, pero se puede encontrar diferentes matices, diferentes ritmos y formas de inicio de una historia. ¿Sí? Bien, en el sexto punto de Horacio Quiroga dice, si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de sus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o sonantes. Bueno, acá lo que está planteando, ¿no?, es que a veces el lenguaje llano, eh, la frase simple, es la mejor opción cuando queremos contar una historia, ¿no? Eso va a depender del estilo que nosotros queramos darle, a lo que nosotros queremos escribir, ¿sí? Si lo principal es transmitir la historia, bueno, muchas veces esto de usar palabras simples, de frases llanas, sin mucho decorado, sin mucha metáfora, eh, es una buena opción. El punto 7 dice, no adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras en sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. Bueno, en esto coinciden varios autores. Stephen King también es un férreo opositor a los adjetivos innecesarios, ¿no? En su libro Mientras escribo, él habla también, ¿no?, esto de encontrar el detalle preciso, las características precisas para describir algo sin hacer una enumeración extensa. A veces crear un ambiente o hacer que el lector vea una imagen en su mente es mejor hacerlo construyendo, ¿no?, eso, que mediante una lista de adjetivos, ¿sí? De esto hablo en el taller de novela, en el conjunto de videos que están subidos acá en YouTube, que ya les he mencionado, así que pueden ir a buscarlo. El punto 8 de Quiroga dice, toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. No abuses del lector, un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. Bueno, este punto es polémico, porque hay muchos escritores que dicen lo opuesto, ¿no? De que hay que dejar que los personajes nos guíen en el camino de escribir su historia, de que hay que dejarlos libres, dejarnos llevar por ellos, y acá está planteando lo opuesto, a nosotros guiar a los personajes. Hay que tener en cuenta que Horacio Quiroga es un escritor principalmente de cuentos y es hay una diferencia importante entre escribir cuento y escribir novela, no solo por la extensión, ¿no?, sino por ciertas características. Acá dice, un cuento es una novela depurada de ripios. Un cuento tiene menos ramificaciones, menos agregados, menos cantidad de tramas que se abren. Entonces, la planificación y tener en mente algo más preciso de lo que va a ocurrir para este autor es la mejor manera, ¿sí? Yo personalmente creo que lo importante es lo que te funciona a vos como escritor. Si a vos te funciona planificar, genial, planifica. Si a vos te funciona sentarte a escribir solo con una idea y dejar que la historia te lleve, hacelo de esa forma. Para mí la comodidad al escribir
es la mejor opción, ¿no? El problema es como cuando, bueno, a veces decimos, bueno, me dejo llevar y después nos trabamos, no sabemos cómo continuar. Entonces ahí quizás es bueno probar la otra opción, probar la planificación. O puede resultar al contrario, ¿no? Que la planificación nos resulte como encorsetarnos, que nos trabe, que perdamos interés en escribir la historia. Y entonces ahí puede servir ir por la otra opción, de darnos más libertad. Yo creo que se trata de hacer la prueba y encontrar lo que funciona mejor para uno. El punto número 9 dice, no escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en el arte a la mitad del camino. Bueno, esto es interesante. Yo coincido y no coincido a la vez, ¿no? Eh, Digo, ciertamente si nosotros podemos dejar pasar el tiempo cuando nos surge una idea, una historia, una emoción, y después traspasarla al papel, y ahí eh, funciona con fuerza, con vida propia, entonces hemos hecho un gran trabajo como escritores, ¿no? Como artistas, logrando plasmar eso con distancia, con frialdad, digamos. Pero también es cierto, en mi opinión, que escribir cuando estamos con esa vorágine de una determinada emoción puede ayudar a plasmarlo en el papel, por lo menos a tener eh, una primera versión, ¿sí? Que después obviamente va a haber que trabajarla, pero poder después volver pasado un tiempo más en frío, cuando ya esa emoción no nos domina, poder retomar y volver a ayudarnos, que esas notas, que ese borrador nos ayude a revivir esa emoción eh, para plasmarla de una mejor manera en el papel. Otra vez creo que cada uno tiene que encontrar la forma que le funciona. Bien, el punto número 10 dice, no pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera más interés que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. Bien. Eh, Esto sí ya lo hemos mencionado en otros decálogos y muchos escritores concuerdan, ¿no? De cuando nos sentamos a escribir, pensar en la historia, lo que nos pasa a nosotros al contar esa historia y no pensar en el que dirán, en el que van a opinar los demás. Eso vendrá después. Bueno, una vez más, llegamos al fin del decálogo.